Doy gracias a Dios que me permite este día celebrar la fiesta del apóstol Santiago con todos ustedes. Y nos dice el Evangelio de San Juan: pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a los dos hermanos que estaban reparando las redes, a Santiago y a Juan, y los llama a Jesús. Les invita, así como a nosotros, a formar parte del proceso del discipulado. Y Juan y Santiago también en esta fiesta se introducen con Jesús en su vida. Pero el apóstol Santiago tiene que comprender que en el camino de Jesús, para entrar en el reino de Dios, hay que cambiar ciertas maneras de pensar que nosotros traemos. Y en el Evangelio Jesús percibe esa mundanidad, como dice el Papa, que quería entrar en sus discípulos. Jesús percibe la mundanidad. Por eso les dice: los jefes de las naciones los tiranizan y los que los gobiernan los oprimen. Una tentación para nosotros también es copiar lo que vemos en la sociedad, copiarlo a las relaciones de familia, a las relaciones de iglesia. Por eso Jesús dice: cuidado, mucho cuidado. El poder en la iglesia no es para aprovecharse de los otros. Hay un refrán que Jesús seguramente les hubiera dicho a estos apóstoles. No es como dice aquel refrán, que las gallinas de arriba se aprovechan de las gallinas de abajo. No es así. Y Santiago y los demás tienen que aprender eso. Porque la tentación de la iglesia, lo ha dicho el Papa Francisco también, es copiar esquemas que hay en la sociedad. Y si vemos a nuestro alrededor, sobra. Tiranizan, oprimen. En las familias también, lamentablemente. Qué difícil cuando alguien dice: mi palabra es la ley y lo que yo diga, eso se hace. No es lo que Jesús nos enseñó. No es eso. Y Jesús tiene que ir formando a sus apóstoles, a sus discípulos. El mismo Maestro, el Todopoderoso, les enseña a sus discípulos cuál es el camino. Yo he venido a ser servido y no a servir, a dar la vida por los demás. Seguramente esta mentalidad que estaba en Santiago y en los demás apóstoles ha llegado también a nuestra vida en un momento, ciertamente, sobre todo cuando hay esa tentación por el poder, que nosotros no aplastemos a los demás por conseguir algo. Si Jesús, que es el Todopoderoso, da la vida, si Él nos enseñó a servir, nosotros sus discípulos también tenemos que servir, y eso tenemos que aprenderlo en nuestras relaciones. Tenemos que aprender a vivirlo. Que el verdadero poder, como dice Papa Francisco, es el servicio. Y el apóstol Santiago va madurando esta idea. Por eso vamos a la lectura que escuchábamos de San Pablo a los Corintios. El apóstol comprende que ese tesoro que llevamos nosotros va en vasijas de barro, que depende de la gracia de Dios. Y al comprender que el servicio en la iglesia es hacia los demás,
Santiago se convierte en testigo y en mártir. Solo así se puede donar la vida a los demás. Quien ha comprendido esta página del Evangelio, de lo contrario, nos vamos a preguntar: ¿y cómo es posible que estos apóstoles den su vida? Porque Santiago murió también como mártir, según nos relata el libro de los Hechos. Fue asesinado por el rey Herodes. ¿Cómo es posible? Si yo que tanto trato de salvar la vida, si yo que me esfuerzo tanto, ¿cómo es posible que estos hombres hayan dado la vida por el Evangelio? Porque han hecho realidad la página del Evangelio de Jesús también. Han sido testigos. Y gracias a ellos, hoy nosotros tenemos la fe. Gracias a estos testigos del Evangelio que Jesús llamó, hoy nosotros podemos decir que somos cristianos católicos también. Por eso la importancia de ser testigo, de ser testimonio, porque a usted y a mí, como decía alguien, no nos ha hablado la Virgen y nos ha transmitido la fe. Fueron nuestros papás, nuestros catequistas, el sacerdote. Por eso hay que ser testigos, porque así se transmite la fe. Si no somos testigos, va a ir decayendo. No vamos a formar cristianos. Que la fuerza del apóstol Santiago nos ayude a nosotros también a ser testigos y nos ayude a tener relaciones fraternas, como nos invitó Jesús en el Evangelio. Nos dice que no sea así entre ustedes. Amén.